En esta oportunidad vamos a ver la estructura del presente perfecto continuo, el tiempo presente perfecto continuo, con los diferentes sujetos. Entonces tenemos el primer sujeto, aquí descrito en esta tabla. El primer sujeto es I, luego el verbo auxiliar, que sería have, y en este caso el verbo eh, el verbo que sigue siendo auxiliar y eh, que complementa have sería been. ¿Sí? Como vemos en cualquier parte del verbo been se conserva, es el mismo. Y waiting, en este caso, es el verbo principal, for an hour. Entonces, realmente tenemos em, eh, dos formas de expresión para usar este verbo. La primera es para expresar una actividad en progreso que sucede ahora mismo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, right now I am sitting at my desk. Por ejemplo, ahora mismo estoy sentado en mi escritorio. Entonces, es una acción que está en progreso ahora mismo. Pero también puedo expresar o sí, como dar a entender una acción que sucedió en el pasado y que aún continúa en actividad en este presente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I have been sitting at my desk since 7 o'clock. Eso quiere decir que he estado sentado en la silla desde las 7 de la mañana y sigo sentado. O sea, es una acción que empezó en el pasado y que continúa aún en el presente. Entonces, la estructura es muy sencilla, realmente el, para todos los sujetos, menos para it. En este it cabe destacar que ahí va incluido también he and she. Serían los pronombres de tercera persona y, y estarían todos completos. Entonces, para todos los pronombres se utilizaría have. Para, en cambio, para, se utilizaría have para todos los pronombres. En cambio, para he, she, it, en este caso, esta parte, utilizaríamos has. La negación podemos hacerlo como está aquí en el ejemplo, poner has not o have not, en caso que sea negativo, o podemos poner hasn't o haven't, no importa si hacemos la contracción o lo hacemos completo. La idea es que podamos expresar simplemente una actividad en progreso ahora mismo o una actividad que inició en el pasado y que continúa hoy en el presente, ahora en este mismo presente. Entonces el primer ejemplo dice, I have been waiting for an hour. He estado esperando por una hora. Entonces en este caso es una acción que empezó en el pasado y que continúa en el presente. Está diciendo que he estado esperando por una hora. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si llegó a las 5 y son las 7 y no ha llegado, entonces ha estado esperando desde las 5 hasta las 7 y la persona no ha llegado. La segunda, you have been talking too much. Tú has estado hablando mucho. Entonces, este ya es un ejemplo de una acción que sucede ahora mismo. Entonces, en este caso, eh, es una acción eh, que no empezó en el pasado muy lejano. O sea, realmente si ha estado hablando mucho, podría ha estado hablando hace media hora o hace una hora. Y continúa hablando, por decir mucho tiempo, una hora. Entonces es una acción
que expresa una actividad que está sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, it has not been raining, no ha estado lloviendo. En este caso, con el clima de Bogotá, tendríamos que decir it has been raining a lot in Bogotá. Ha estado lloviendo mucho en Bogotá. Pero en este caso, no, el ejemplo nos dice no ha estado lloviendo. Luego con we have not been playing football. No hemos estado jugando fútbol. Entonces, pudieron haber estado haciendo otra cosa y simplemente están explicando qué estuvieron haciendo. Y para la pregunta, simplemente invertimos el verbo auxiliar en amarillo y lo ponemos en la primera posición, reemplazando el sujeto. Y el sujeto lo ponemos en la posición del verbo auxiliar. Entonces, normalmente este es el estilo de pregunta en inglés. Entonces, la primera pregunta, have you been seeing her? ¿La has estado viendo? Por ejemplo, have they been doing their homework? Ellos han estado haciendo su tarea. Entonces, esa forma estructural hace que se entienda como una pregunta. Entonces, para recordar, entonces simplemente tenemos una línea de tiempo en donde aquí, por ejemplo, es el presente. Y una acción progresiva que sucede en el pasado puede ser por aquí. Entonces, este sería the past. Entonces, esa acción, por ejemplo, puede suceder del pasado al presente, o sea, de aquí a acá. Y eso es lo que explica el presente perfecto progresivo. Entonces, una acción que sucedió en el pasado y que continúa en el presente. Y que se continúa haciendo en el presente, eh, que la acción no termina en el presente, mejor dicho, que la acción continúa siendo presente. Entonces, por ejemplo, podemos decir, I've been, I've been working all day. Entonces, he estado trabajando todo el día. Entonces, si yo digo, I've been working all day, por ejemplo, I o I have, simplemente es la contracción, I have been working. Estos verbos ya creo que los conocemos. All day. Entonces, en este caso quiere decir I sería el sujeto, en este caso sería yo. I have been, he estado trabajando. Entonces, ahí está la progresión. Quiere decir que si he estado trabajando todo el día, quiere decir que empecé a trabajar desde la mañana y continúo trabajando aún en este momento. Entonces no es una acción que inició en el pasado y termina en el presente, sino es una acción que eh, inicia en el pasado y continúa en el presente. Por eso se llama Present Perfect Progressive. Es una acción, es un presente perfecto progresivo que sigue el progreso en el presente. Bien, ahora para eh, hacer un poco de práctica, vamos a mirar unos ejercicios. Entonces acá tenemos este escrito en PDF y aquí tenemos algunas oraciones que nos piden que conjuguemos. Entonces,
En este caso, la conjugación que tenemos que hacer es atendiendo al presente progresivo. Entonces, como, como primera, em, como primera pista, el ejercicio nos da el sujeto. Entonces, por ejemplo, acá dice team. En este caso, en la tablita anterior habíamos dicho que he, she, it corresponden a la tercera persona. Entonces, en este caso, team sería has. Entonces, podemos decir team has been decorating his bedroom. Entonces, acá nos dan el verbo, nos dicen Tim decorate his bedroom. Entonces, en este caso, podemos decir Tim has been decorating his bedroom. Entonces podemos observar que eh, eh, como Tim hace parte de la tercera persona, o sea, de he, she, it, en este caso Tim está reemplazando a él. Entonces, en este caso, él es una tercera persona. Entonces, no ponemos have, sino ponemos has. Y como habíamos visto en el ejemplo, been se conserva. Y decorate, que es el verbo que tenemos acá, simplemente lo volvemos progresivo, le ponemos ing. Entonces reemplazamos la e por ing. His bedroom. Bueno, luego dice Patrick, la segunda, dice Patrick work on his biology project. Entonces, este Patrick podemos decir que también es la tercera persona, entonces podemos decir Patrick has, luego been working on his biology project. En este caso estamos diciendo Patrick ha estado trabajando en su proyecto de biología. Entonces quiere decir que Patrick, por ejemplo, eh, inició en ese proyecto en el pasado y continúa aún hoy en el presente trabajando sobre su proyecto. Luego tenemos a Sam y a Matt. Entonces en este caso ya tenemos dos personas, ya no es una sola. Entonces Sam y Matt en este caso no es yo, no es usted, no son ellos, no son nosotros, son ellos. Entonces en este caso ellos, acordémonos que para todas las demás voces o para todas las demás personas usamos have. Entonces en este caso vamos a decir Patrick and Matt have been. El verbo que nos da aquí es practicing. Practicing rugby or rugby. Listo. Sam and Matt have been practicing rugby. Entonces, esto quiere decir que Sam y Matt han estado practicando rugby. Bien,
En la siguiente tenemos a Joe and Peter. Entonces en este caso también vamos a usar have, been. Ahora miramos el verbo que nos están dando acá. Dice watch, entonces aquí en este caso no termina en E, sino termina en una consonante, entonces simplemente tenemos que agregar ing. Watching. Watching. eh, Sam and Matt. Entonces Joe and Peter have been watching Sam and Matt. Han estado mirando a Sam y a Matt. ¿En qué? En la práctica de rugby, como lo vimos en la oración anterior. Se relacionan estas dos oraciones. Sam y Matt han estado practicando rugby y Joe y Peter los han estado mirando. Entonces, si los han estado mirando, quiere decir que los han estado mirando desde hace un tiempo y continúan mirándolo aún en el presente. Luego tenemos Raymond. Raymond es pues una sola persona. Entonces en este caso, como nos estamos refiriendo a él, diríamos que es la tercera persona y tendríamos que usar has. Luego been, como siempre, independientemente de la persona, siempre usamos been para el presente perfecto continuo. Y el verbo que nos da es do. Entonces en este caso, do, ing, doing. Have been doing nothing. Raymond has been doing nothing. Raymond no ha estado haciendo nada. Mejor dicho, no ha hecho nada. Bien. Luego tenemos a Sue and Jane. Acá hay un error. La N debe estar en la mitad de esta palabra. Acá. Bien, entonces acá sería Sue and Jane have. Son dos personas. Have been. Y miramos el verbo que nos ponen, que en este caso es shop. Entonces, have been shopping. Entonces, Sue and Jane han estado de compras. Entonces, quiere decir que iniciaron de compras en algún tiempo en el pasado y continúan de compras en algún tiempo en el presente. El siguiente, tenemos Melanie. Melanie sería she, entonces en este caso tendríamos que usar has. Entonces Melanie has been helping. El verbo que nos dan es help, pero nosotros le vamos a poner progresivo. Help, el ing, helping with housework. Bien. Luego tenemos Maria and Julie. Entonces en este caso Maria and Julie son ellas, entonces sería have been de nuevo. Have been, en este caso chat, entonces chat simplemente escribimos chat como está en el ejemplo
y le agregamos ing. Chatting. I've been chatting on the internet. Luego tenemos Fiona and Eve. Entonces, en el ejemplo tenemos do. Entonces, en este caso tenemos que decir Fiona and Eve have been doing. El verbo do, simplemente no reemplazamos la O, sino lo dejamos tal cual y simplemente le agregamos ing. Es una de las excepciones. Los demás, cuando terminan una E, quitamos la E y ponemos ing. Cuando termina una consonante, simplemente le agregamos ing, como lo hemos visto en los demás ejemplos. En este caso, termina en una vocal y no eliminamos la vocal, simplemente agregamos ing, es una excepción. Have been doing community work. Y por último tenemos Kate has been reading a book. Entonces, en conclusión, simplemente es usamos esta estructura del presente perfecto continuo cuando es una acción que inicia en el pasado y continúa realizándose en el presente. Entonces, esta es un repaso de la unidad de gramática 3.3. Si tienen ejercicios adicionales, me los pueden consultar desde la mensajería interna o repasar también la unidad 3.3, como les digo, del aula virtual. Allí pueden encontrar este tema con ejercicios y con explicaciones extra, con videos. Entonces les deseo una muy buena noche y los espero en una próxima oportunidad. Bye bye.